Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Soriano, es un gusto saludarlos. Durante un buen rato me han estado pasando cosas increíbles que poco a poco, si me las hubieran contado hace 3, 4 años que empezaron a pasar esos cambios, de verdad, yo no lo hubiera creído. Contexto, yo solía vivir en el Estado de México y hace 4 años estaba en bancarrota, tenía 5 pesos en mi bolsa y a veces yo tenía que pedirle prestado a mi mamá 50 pesos, lo que sería un equivalente como a $2.50 más o menos, para poder ir a ver a mi novia, la que será mi esposa. Y eso nada más era el dinero para poder ir a verla a su casa. Hace 4 años estaba en ese punto de tener solo, digamos, lo que mi mamá prestaba solo para ir a ver a mi esposa, ¿no? La que soy mi esposa. Y en esos momentos yo me sentía muy, muy triste, muy deprimido conmigo, muy nefasto, porque decía, yo no entiendo cómo no me puedo enganchar con la vida si se supone que tengo carrera, soy ingeniero aeronáutico y estoy tratando de encontrar trabajos y simplemente no pasa. Y no pasa porque desafortunadamente cayó en pandemia. Entonces la pandemia lo que hizo fue darme mucho tiempo libre y plantearme preguntas que no sabía que me quería hacer, como si realmente quería seguir sobre la carrera, porque pues no había turismo, entonces tuve que hacer muchas otras cosas diferentes a lo que era mi carrera y compré cursos, lo cual me hizo ver también que invertir en un mentor es algo bueno, pero no está bien que inviertes en un mentor si lo que buscas es ganar dinero. O sea, cuando buscas, digamos, como que buscar por el medio de la riqueza, créeme que ese camino tiene las patas muy cortas, vas a claudicar rápido, porque a lo mejor resulta que lo que estás aprendiendo por lo que pagaste por aprender no es exactamente lo que te gusta. Puede que tengas éxito y si es así, qué bueno, la verdad, pero en la mayoría de los casos te vas a aburrir o no te va a gustar. Yo en ese caso, en ese entonces pagué cursos de desarrollo inmobiliario, pagué también unos de idiomas y con tal de, digamos, como que aprender esa habilidad para que me diera el camino más rápido, para poder reencontrarme con la vida y poder volver a ser independiente. Porque previo a esto yo ya había trabajado en compañías de aviación en las que pues yo ya sentía que ya me estaba conectando, pero realmente no pasaba. Y no pasaba y no pasaba. Entonces yo estaba en mi punto más bajo. A lo mejor pongo una fotito por acá, en la que de verdad estaba panzón, parecía que tenía como lombrices. Estaba con la greña súper larga, tenía la barba muy larga también, porque realmente me sentía deprimido, me sentía que no conectaba. Y en esos momentos también estaba como que pasando discusiones con la que hoy es mi esposa, porque ella veía potencial, ni ella sabía que podía hacer grandes cosas, pero yo no. Yo simplemente me estaba excusando en decir, es que no puedo, no sé cómo. Y así transcurrió prácticamente todo lo que fue febrero a diciembre, que fue todo lo de la pandemia, mi familia se enfermó, yo dejé todo por ellos y en ese transcurso estuve intentando lo de las bienes raíces, pero es eso, estaba intentando, no estaba con la determinación adecuada, ni con el mindset adecuado. Para enero, febrero yo ya estaba así como que agotado, entonces me metí a un call center bilingüe porque tenía miedo a hablar inglés y dije, bueno, por lo menos así voy a aprender. Y poco a poco fue avanzando esta parte, pero igual me seguía sintiendo como que triste y deprimido y entonces de repente renuncié en junio y ya no sabía qué hacer con mi vida y estaba por la calle de la amargura y mi esposa hoy día en aquel entonces me decía, ya no puedo contigo y las discusiones cada vez eran más fuertes hasta que un día me cansé. Mi dolor era más fuerte del no poder darle lo que ella quería porque de verdad no tenía ni para invitarle un café, no tenía ni para irla a ver. Y ella me decía, pues yo lo pago, no hay problema, pero de verdad era como que es que no, o sea, como que mi orgullo no me dejaba aparte. Entonces un día me acuerdo bien que era por ahí de julio, precisamente hace 4 años, me cansé, me cansé de valer verga, en 2 palabras, ¿no? Me cansé de
de seguir procrastinando, de seguir echándole la culpa a los demás de mi situación. Y ese momento fue cuando decidí hacerme cargo. Entonces, aunado a que mi mamá en ese entonces me dijo, pues te veo muy triste y esas cosas, pero no haces nada, así es que ya lárgate de la casa. Y fue como que, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces, de repente empecé a aplicar, o empecé a ver otras cosas y de pronto dije, ¿sabes qué? Sí o sí me tengo que mover de aquí. Y en ese momento decidí irme a Yucatán con un amigo que me estaba ofreciendo para irme a soldar allá en Yucatán o a Zacatecas. ¿Por qué en Zacatecas? Porque salió la oportunidad de aplicar a una postulación de trabajo en ese aeropuerto y dije, o es aquí o es allá, nada más voy a esperar a que me den el sí o el no en Zacatecas, si no me voy a ir a aprender a soldar. Yo no sabía nada de soldadura, pero yo estaba seguro de que ya no quería estar en mi casa, ya me había cansado de esperar a que las situaciones cambiaran y no sabía si esa pandemia iba a seguir o si ya se iba a acabar, o sea, realmente no sabía y solo sabía que tenía que moverme. Entonces, con todo el dolor del mundo, me agarré mis dos huevitos y dije, vámonos. Y resulta que todo se fue dando y obtuve el trabajo en Zacatecas. Con todo el dolor del mundo, dejé todo lo que yo conocía atrás. Dejé a mi familia, dejé a mi novia, dejé toda mi infancia, todos mis recuerdos. Me fui solo. Llegué a un lugar sin siquiera tener dónde, dónde llegar. Tenía solo 5,000 pesos en la bolsa y un mundo de sueños, de inseguridades, porque no sabía qué me esperaba, no sabía qué me deparaba en Zacatecas, no sabía realmente ni en qué me estaba metiendo. Y resulta que lo único que sabía era que ya no quería poner excusas, que lo que hiciera lo tenía que hacer bien. Cuando eso cambió en mi mente, fue como de, yo estoy seguro que me van a dar el trabajo. Desde ahí, este es el punto del video en sí. Todo lo que tú vas visualizando en tu mente, puedes traerlo a la realidad, porque las cosas pasan dos veces en la vida. La primera es cuando lo imaginas y la segunda es cuando lo traes a la realidad. En ese entonces, yo decía que sí me iban a dar el trabajo. Y, oh sorpresa, me lo dieron. Esa fue la primera vez que yo lo vi vívidamente en la parte de la imaginación creativa que la podrías traer a la realidad. La segunda vez fue cuando ya llegué allá a Zacatecas y yo le decía a mi esposa, le digo, seguíamos en pandemia y todo estaba así como que muy tenso. Digo, mira, si quieres, vente aquí, yo me hago cargo de ti. Yo no sabía cómo, solo sabía que no había excusas para mí, que no había imposibles. Y pasó, se fue mi esposa a vivir conmigo y después nos casamos. Y ahí fue la segunda, ¿no? Como que lo visualicé y pasó. Luego después, cuando empecé a avanzar en el trabajo del aeropuerto, les voy a poner aquí unos clips. Así, ¿no? Después, cuando pasó eso del aeropuerto, yo llegué de la Ciudad de México, porque yo trabajo en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la ICM. Cuando yo llegué después a Zacatecas, yo llegué así como de pam, 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 ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces yo llegué con un ritmo muy acelerado, muy acelerado. En Zacatecas me decían así como de, tranquilo, llévatela tranquilo, no hace falta que vayas tan rápido. Y yo, no, claro que sí. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a tener una actividad más rápida, por así decirlo, y a quitarle chamba a todos. Yo empecé a aprender de aquí, empecé a aprender de allá, empecé a estar de metiche, y también algo que empecé a hacer que no hacía fue a leer más. Entonces empecé a leer más, 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 más. Y ojo, también, yo no era un buen lector, pero yo me imaginaba como un buen lector. Entonces, para desarrollar ese hábito y esa habilidad de leer más rápido, no lo podía hacer de la noche a la mañana. Entonces yo me puse como meta a leer primero 2 páginas al día. Y esas 2 páginas, ¿cómo hicieron la diferencia? Hicieron la diferencia porque después ya no eran dos, ya eran 10 páginas diarias. Y de pasar de haber leído 2 libros al año, el año pasado pude leer 16 libros en un año. Que ya sé, no son muchos, pero para alguien que leía 2 libros al año o menos, fue un gran cambio. Y hoy en día, tal cual es, mire, aquí están los libros. ¿Por qué? Porque ya es algo que está, digamos, como que ya me he hecho un hábito. Tan solo con 2 páginas diarias. Es que
subestimamos muchas veces el poder de las acciones pequeñas, nos queremos ir a lo grande y de verdad yo le debo también muchísimo a mi esposa, porque ella me decía, es que John, está bien que tengas una meta gigantesca, que te sientas capaz de hacer grandes cosas, pero acciones pequeñas, John, una a la vez. Porque yo decía, es que yo me tengo que leer 20 libros en este año. Sí, está bien, pero empieza con 2 páginas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, llegué a Zacatecas, decía, yo puedo ser el jefe del aeropuerto, porque yo veo que él hace ciertas actividades y yo sé que yo podría hacerlo sin problemas. Estaba viendo si el micrófono está prendido. Yo sé que yo podría hacerla sin problemas. Y entonces empecé a quitarle chamba y le decía a mi esposa, ¿te imaginas que yo pudiera ser el jefe del aeropuerto de aquí en Zacatecas y que tuviera esa posibilidad de yo hacer nuevas cosas y que esto y que el otro? Y me decía, sí, mi amor, tranquilo, pasos pequeños. Yo, ok, ok. Entonces, inconscientemente apliqué en ese entonces el principio de Pareto. El principio de Pareto dice que el 80% de los resultados vienen del 20% de tus acciones. Yo ni siquiera lo conocía. Y después cuando empecé el desarrollo personal fue como que, pues esto fue lo que pasó. De aquí viene toda esa parte, ¿no? Entonces pasó. Y ojo, allá decía que yo iba a ser jefe. Después pasó lo siguiente. Resulta que para esto se iba a jubilar alguien más y se iba a abrir otra oportunidad para subir al siguiente nivel, que era ser un coordinador de operaciones, en la cual yo iba a ser el encargado de toda la seguridad de la pista, los rodajes, las plataformas del aeropuerto, más una serie de actividades más. Y en ese entonces tenía 2 opciones. Fíjense, a mí me contrataron por un horario de 12 horas por 36, es decir, trabajaba 12 horas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, descansaba toda esa tarde-noche y el siguiente día no iba a trabajar. Era una chulada de horario y me daba tiempo para hacer más cosas, pero yo decía, está muy bien, pero aquí no voy a seguir creciendo. Y yo siempre he dicho que voy por más. Entonces fue así como de, yo puedo. Entonces ahí viene la tercera. Entonces yo en ese momento dije, yo puedo. Y yo sé que voy a quedarme ahí en esa posición. Pasaron los días, pasaron los meses, yo le seguía quitando trabajo a mi jefe. Y resulta que pasó. Me quedé con la posición y me volví el coordinador de operaciones. Y ahí me aventé 2 años aprendiendo y quitándole más y más trabajo. Y viví unas cosas muy bonitas porque la gente de Zacatecas es muy cálida, es muy amable y todos me recibieron con un amor como si fuera parte de su familia. Y la verdad estoy muy agradecido por eso y siempre les voy a estar en deuda por eso. Pero ahí empecé a aprender algo muy curioso, que a ti te va a ir bien en medida de que tú obres bien con la gente. Siempre que tú obres de manera egoísta, te vas cerrando puertas, te vas poniendo el pie tú solito. En medida de que tú les ayudes, en medida de que tú les quites trabajo, en medida de que tú les brindes ese apoyo, todos y cada uno de ellos te va a abrir su amistad, te va a abrir su corazón y te va a brindar su apoyo. Y eso fue lo que fue pasando conmigo. Yo me volví una persona que fue muy servicial, muy amable y siempre trataba de ayudar a los demás para que salieran sus actividades, incluso aunque yo tenía ciertas cargas laborales excesivas, pero con tal de aprender un poco más, lo hacía. Y poco a poco fue pasando. Poco a poco les fui quitando chamba. Y entonces fui como avanzando. Y ojo, en todo este proceso, yo me seguía sintiendo así como que no estaba todavía en mi máximo potencial. Y aparte me seguía sintiendo un poco triste porque ahora la tristeza era diferente porque ya no estábamos con nuestra familia, ya estábamos solos, mi esposa y yo. Ya estábamos lejos de nuestro hogar, pero al mismo tiempo nuestra calidad de vida mejoró porque es mejor vivir en provincia que en las ciudades grandes, 100%, porque pues no hay tráfico y todas esas cosas. Pero aquí justamente lo que decía de, yo fui viendo, yo fui siendo testigo cómo las cosas que iba visualizando, las cosas que me iba imaginando, iban pasando una a una. Y de repente me acuerdo que en aquel entonces le dije a mi esposa, ¿te imaginas que yo sea el coordinador de operaciones y que bajo mi cargo esté todo esto y que me respeten más?
Dice, sí, estaría muy padre, ¿no? Y yo, sí, claro. Y pasó, y me volví coordinador de operaciones, y de repente ya podía entrar al aeropuerto, digamos, no a mis anchas, pero sí, o sea, realmente ya la seguridad de toda esa parte operativa ya era mi responsabilidad, y estaba muy emocionado, y me encantaba hacer eso. Y ahí fue donde entendí que esa fue, digamos, como que la cuarta visualización, porque yo soñaba con trabajar con los aviones, tenerlos cerca, verlos operar, que de mí dependiera gente, que de mí dependiera la seguridad de esa parte de los aeropuertos. No lo tenía bien claro, pero yo sabía que quería estar cerca de los aviones, que era algo que me gustaba, que era algo que me encantaba ver. Y fue algo maravilloso ver cómo esas cosas se iban dando. Poco después, cuando ya llevaba 2 años, nos mandaron a una capacitación al aeropuerto de Monterrey para hacer un reporte de condiciones de pista. Resulta que cuando la pista se humedece o se moja por cuestiones de lluvia, nieve o aguanieve o incluso arena, se debe hacer este reporte. ¿Por qué? Porque ahí determinamos la capacidad de frenado de las aeronaves. Eso se le informa a las comandancias y las comandancias lo informan a los pilotos para que tomen una decisión. Así de simple funciona el reporte. Pero fuimos a tomar una capacitación al aeropuerto de Monterrey, bla, bla, bla. Cuando yo estaba tomando esa capacitación hace un año, yo en ese momento fue como de, creo que yo podría hacer esto. Porque entonces yo vi a los que eran, digamos, como que los jefes del corporativo. En ese entonces era la posición de jefe de seguridad operacional, el encargado de un sistema de seguridad y el gerente de operaciones. Cuando yo los vi cómo se comportaban esas cosas y en esta parte yo dije, yo puedo hacer eso. Yo algún día voy a estar ahí. Pasó. Pero para el año pasado yo ya estaba muy clavado en los temas de desarrollo personal y de la visualización y de que el mindset adecuado te va a llevar hacia los siguientes niveles. Entonces yo me fui formando y aquí le doy mucho la razón a Mario, de tienes que ser para poder hacer y luego vas a tener. Y las cosas de verdad funcionan en ese orden, ser, hacer y tener. Entonces yo primero me convertí en esa persona que quería ya ser, que ya estaba listo para estar en una jefatura, que es el ser. Entonces, hacer, yo me volví haciendo las cosas que hacía de una manera tan impecable, tan perfecta, que ya no me revisaban nada de mi trabajo. Al contrario, yo revisaba el trabajo de los demás, estando todavía en una jefatura allá en Zacatecas. Entonces yo seguía avanzando y resulta que pues, yo seguía leyendo, yo seguía forrándome, yo seguía haciendo ejercicio porque decía, es que yo tengo que volverme excelente en todas las áreas. Porque para colmo llegó a mí estos tres principios, que igual ya los dije en otro video, que es, como haces algo, haces todo, si no no lo digas, si no está bien, no lo hagas. Entonces, como yo me empecé a regir bajo estos tres principios, para mí fue como, hazlo bien, güey, hazlo excelente, hazlo como si ya lo fueras. Fake it until you make it. Y fue así. Resulta que para nuestros rituales de diciembre hicimos varias cosas, como lo de las lentejas para que viniera más dinero, más abundancia. Y yo ya lo estaba así como, es que yo sé que podemos, es que yo sé que van a venir grandes cosas, es que yo sé que para este año o el que sigue ya va a estar ahí la jefatura, ya sea del aeropuerto de Zacatecas o de otro, pero ya sé que ya va a estar ahí. Eso fue en diciembre. Y también dijimos, y este año nos vamos a hacer de un coche. Y compré un coche para tenerlo así como que la imagen visualizada de un coche. Y entonces, ¿qué pasó? Pasaron todas las festividades y todas esas cosas y yo no rompí hábitos, yo seguía así día tras día. Y yo guardaba silencio porque no estaba, digamos, como que tan seguro de si le iba a lograr, pero hasta cierto punto era como que un sentimiento del impostor que decía, sí, es que sí eres bueno, pero ¿y si no? Pero seguía, ¿no? Seguía sobre el redil. Y resulta que en enero me hablan, me dicen, oye John, mira, te tenemos una propuesta. ¿Qué te parece si te vas de jefe al aeropuerto de Reynosa? Y yo así como de, ¿qué? Dije, no, no, muchas gracias, porque Reynosa está un poquito inseguro. Bueno, demasiado. Spoiler.
Pero yo estaba así como de, no, muchas gracias, le agradezco la oportunidad, de verdad. Y todavía me dijeron así como de, pues es que no se dan muy seguido estas oportunidades, deberías aprovecharla. Y yo, sí, muchas gracias, pero esto no se acopla a mis ideales de lo que quiero seguir logrando. Entonces, no se acopla con mi proyecto de vida, por lo que le agradezco mucho la oportunidad, pero lo voy a dejar pasar un poquito. Pasó, a las 2 semanas me volvió a marcar el jefe de seguridad y me dijo, ¿y qué te parece si te ofrecemos a Luis Potosí? Y es como, de, híjole, va, ese sí lo acepto. Entonces yo acepté y ya todo un proceso de cambio venía en mi mente y yo dije, wow, qué fuerte es el poder de la visualización, porque yo lo imaginé y ahora ya lo estaba creando. Ya estaba sucediendo en la realidad, ya era cuestión de días. Pero entonces pasó una situación que igual se estaba dando la oportunidad de ser el jefe de seguridad de los 13 aeropuertos aquí en Monterrey. El puesto que yo había hecho un año antes, que me imaginé que yo podría hacerlo, se está abriendo la oportunidad. Y entonces apliqué y se dio. Y ahora estoy aquí. Y esa fue la sexta visualización porque yo sabía que era capaz de hacer eso y ahora pasó. Y dentro de todas esas cosas, yo ya como que podía ser alguien influyente, alguien que pudiese ayudar a los demás, alguien que tuviera esas respuestas a las preguntas, alguien que sin duda alguna estuviera ahí, digamos, como que yendo a ayudar y que estuviera haciendo ese tipo de situaciones. A todo esto, adivinen qué, obviamente tuve ese ascenso de trabajo y estoy aquí en el Corporativo de Monterrey y ya me compré un coche y mañana voy a volar a España. Es algo que yo no creía posible, pero es porque es eso, o sea, yo lo vi, en primera instancia no lo creía posible, pero después dije, no, sí se puede y lo imaginé y ahora está aquí. Ya está aquí, está a la vuelta de la esquina. Y lo que quiero ayudar con esto es que, de verdad, piénsalo así, las cosas pasan dos veces en la vida. La primera es cuando lo imaginas y la segunda es cuando lo llevas a la realidad. Pero esas cosas no van a pasar si tú te quedas sentado en el sillón, porque si yo no me hubiera movido de esa depresión que sentía ayer en julio, hace 4 años, seguramente yo seguiría sentado en mi casa jugando Clash Royale. Seguramente ya no estaría con la que es ahora mi esposa, porque ella ya se estaba hartando de verme valer V sabiendo que tenía tanto potencial. Solo que yo me cansé de ya no, de no hacerme cargo de mí, me cansé de no ser ese hombre que admiraba y respetaba, me cansé de no tomar las riendas de mi vida. Y me cansé más de saber yo que yo tenía ese potencial, de que yo sabía que estaba hecho para algo grande y simplemente decir, es que no sé cómo hacerle, es que el cómo no importa, simplemente es hazlo, hazlo, hazlo. Ya irás descubriendo cómo, ya irás viendo cómo se van dando las cosas, pero muévete. Primero convéncete acá arriba para que ese sentimiento te inunde y hagas las cosas. Es tanto como esto, o sea, yo no me veía capaz de estar haciendo un video como estos, porque yo tenía mucha pena y de hecho, no sé, creo que yo oculté uno de los primeros videos porque me sentía tan estúpido hablando hacia la cámara, que de verdad decía, John, ¿qué estás haciendo? Entonces, el punto es ese, que de pronto no supe en qué momento pasaron las cosas, simplemente las imaginé y empezaron a pasar. Simplemente decidí que iban a pasar en mi vida y empezaron a suceder. Ahora ya abrí la boca y ya dije, yo ahora me veo con la capacidad de hacer dos grandes cosas en mi vida. Así como yo alguna vez me imaginé tener un coche, yo dije, yo algún día voy a tener un coche y yo sé que lo voy a lograr, y ya lo tengo. Y me siento muy feliz por ello y estoy muy agradecido por ello. A veces me da miedo el pensar que he subido así tan rápido, pero está bien. Ahora, y lo voy a decir para que quede como constancia de que esto realmente funciona, yo ahora pienso dos cosas muy grandes que lo tengo como meta en mi vida. Una, que tarde o temprano voy a tener mi negocio de coaching y consultoría, en la que yo voy a enseñar
principios básicos de cómo no romper carácter, de cómo tener honor, de cómo tener virtud, de cómo no fallarle a tu palabra, de cómo no fallarle a tu versión anterior, de que si tú te entrevistaras con tu, en este caso yo, con mi John de 8 años, y yo le dijera, John, tenemos 30, tenemos esto, estamos casados, tenemos coche, tenemos nuestra casa, tenemos a gente bajo nuestro cargo, esto, el otro, él me diría, ¿de veras? Sí, carnal, lo logramos. Y yo estaría así como, no manches, o sea, ese John de 8 años, de 10, es más, el de 15, el de 20, se sentiría orgulloso de verme en qué me he convertido. Tú apunta eso, porque tú puedes. ¿Qué te detiene, güey? Realmente cuando he escuchado así como que las excusas de por qué no estás haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo, realmente son excusas que solo están en la mente. Y se lo digo porque a mí también me ha pasado. Así como de, ay, no, es que estoy bien cansado. No importa, hazlo. Es que no tengo suficiente educación. No importa, hazlo. Yo aquí en la aviación he visto cómo gente que no está, digamos, como que destinada a ciertos puestos, está desarrollando cargos que deberían ser, digamos, para alguien que tendría una licenciatura específica en P o PA. Es decir, puestos que están dedicados para ingenieros, los están ocupando licenciados o incluso me tocó ver personas sin carrera. Por ejemplo, algo de contaduría lo estaba haciendo alguien que no tiene ni siquiera carrera, solo aventándose a decir que sí podía. Y es que de verdad así funciona. Solo es cuestión de insistir. Si en tu mente está el que no puedes fallar, el que no puedes perder, ¿qué te detiene? Realmente nada te detiene, solo es hacerlo y tan tan. Estamos tan acostumbrados a que no queremos fallar que dejamos de intentarlo a la primera que tenemos algún problemita o a la primera que tenemos algún topecito. Entonces, yo, yo estos dos proyectos que tengo de vida es, uno, ya lo dije, tener mi negocio de coaching y consultoría. Y también, yo sé que el día de mañana voy a ser el administrador de un aeropuerto. No sé cuál, pero yo voy a ser el administrador de un aeropuerto y que quede aquí de constancia. Entonces, como decía el Chicharito también, la verdad, ahorita que está tan mediático, piensa en cosas chingonas, imagina cosas chingonas, porque solamente así, soñando grande, es como llegas a lograrlo. Es como van pasando esas situaciones de la vida. Así es que este primer video digamos, como que del segundo año que lo estoy intentando, digamos, esta es mi segunda temporada. Y de aquí en adelante, yo sé que vamos a ir creciendo. Yo sé que cada vez voy a ser mejor transmitiendo ese mensaje. Porque antes me daba miedo y antes tenía miedo a que me criticaran y antes tenía miedo a que la gente viera este tipo de videos. Y hoy no me importa lo que digan. Simplemente me importa lo que yo diga. Porque sí o sí voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo te invito a que tú también lo hagas así. Cuídense mucho, chicos. Yo pude y ustedes también pueden.